El Oriente Próximo Antiguo, el creciente fértil, lugar de grandes civilizaciones y de un pueblo en Génesis. La geografía palestinense ya fue de alguna manera definida por la Biblia en aquella famosa frase tantas veces repetida: tierra que emana leche y miel. Pese a cualquier otra interpretación, la frase indica indudablemente un territorio fértil, de abundancia de pastos. En todo caso, la leche y el dulzor son símbolos de bienestar y prosperidad, especialmente para pueblos pastoriles. ¿Dónde se encuentra el territorio de Palestina? Podemos ubicarlo en el extremo oriental del Mediterráneo. Es una pequeña franja que al norte limitaría con el Líbano y Siria, al este con el desierto siro-arábigo, al sur con la península de Sinaí y al oeste con el mismo mar Mediterráneo. Adicionalmente, ese pequeño territorio se encuentra enclavado alrededor de grandes civilizaciones que marcaron la historia en los primeros milenios antes de Cristo. Egipto, Mesopotamia, Anatolia son referencias de grandes civilizaciones en esa época. Ahora bien, llegar a Palestina desde el desierto siro-arábigo hace que esta frase cobre sentido. Es una experiencia única, pues luego de recorrer territorios agrestes, esos israelitas que habían vagado por el desierto llegaron a tierra prometida, encontrando ante sí un territorio fresco y fecundo. Y es así como nosotros tenemos que comenzar a contemplar el paisaje y a descubrir la geografía de esta tierra. No solamente la del país que está junto al Jordán, sino también la de aquellos otros países en su entorno que comparten con él características análogas y en medio de los cuales también se desarrolló la vida del pueblo de Israel y las historias de nuestra vida. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esos territorios? En términos de geografía e historia, se utiliza un término para definir ese árbol. Lo llamamos el creciente fértil. El creciente fértil en la antigüedad abarcaría los territorios de Elam, Mesopotamia, Asiria, Siria, Palestina y Egipto. Acá lo podemos ver en este mapa claramente. Pero también si hacemos una vista más directa hacia el territorio de Palestina, podemos identificar algunos elementos característicos de esta tierra. Podemos ver de norte a sur el desplazamiento del río Jordán, que divide de alguna manera al territorio palestino en dos grandes territorios: Cisjordania al oeste y Transjordania al este. También en este mismo mapa podemos identificar otros territorios que aparecen muchas veces en nuestros relatos bíblicos: Hermón, el Líbano, Galilea, Negev, y también ciudades y pueblos que protagonizaron muchos de estos relatos: Megiddo, Gaza, Siquén, Jerusalén, Berseba, entre otros tantos. Dicen los beduinos que el gran desierto está marcado por esa extensión de tierra con cubierta vegetal apreciable y duradera. Es un contraste importante si lo referimos a la aspereza que hay en los desiertos propios de las tierras interiores. Esa forma de arco que arranca desde el oeste, desde las mesetas y montañas de Jordania e Israel, pasando por los extensos y continuados oasis de Siria, llevándonos hasta las verdes y altas cordilleras del Líbano y al norte de Siria, para desplazarse luego por el borde sur de la meseta de Anatolia y lo que hoy en día sería la Alta Siria, inicia luego una caída hacia el sureste, siguiendo el curso de los ríos Éufrates y Tigris, cuyas aguas propician una vegetación y riqueza considerable en Mesopotamia. Este arco es como una gigantesca luna verde, lo que movió a Breasted a llamarle el creciente fértil. Pero conozcamos más de su geografía. Comencemos por Mesopotamia, la tierra entre ríos, entre dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Ocuparía en los estados modernos de Irak principalmente, pero también algunas secciones de Siria y de Turquía. Esa llanura que se encuentra entre el cauce del Éufrates y el Tigris es lo que hemos por llamar Mesopotamia. Ambos ríos nacen en Turquía, en las estribaciones del macizo de Armenia.
Muchas veces a través de su recorrido se aproximan, en otras ocasiones se separan, dando lugar a llanuras de amplia extensión. Una vez que ambos ríos han atravesado la meseta de Anatolia, al salir del territorio turco, ya Éufrates y Tigris van separados notablemente. Se forma una primera llanura intermedia que recibe el nombre de Alta Mesopotamia o Hasidé. Este territorio corresponde en líneas generales a lo que el texto bíblico llama Asiria. El Éufrates, que lleva una trayectoria diagonal, se empieza a acercar nuevamente a su compañero, el Tigris, hasta que junto a Bagdad la distancia entre ambos se ve reducida notablemente. Luego comienzan a separarse, formando una llanura fértil a la que llamaremos la Baja Mesopotamia, que en tiempos antiguos era el territorio de Akkad y Sumer, territorios nombrados también en los relatos bíblicos. Acá podemos ver una imagen del río Éufrates en todo su esplendor y también del río Tigris, formando hermosos territorios. Si queremos hacer una analogía, definitivamente el Tigris y el Éufrates son a esa zona de Asia lo que el Nilo representa para Egipto en África. Pero sigamos conociendo la geografía del creciente fértil. Ya desplazándonos más hacia el oeste, llegamos a lo que los europeos llamaron la zona del Levante. Hoy en día serían los territorios de Siria y el Líbano, principalmente. La geografía de este sector oeste viene determinada principalmente por la existencia de una serie de fallas tectónicas. Esto ha dado origen a sendas cadenas montañosas paralelas a la costa. Al oriente de todos estos sistemas montañosos hay sendos oasis de gran extensión, o más bien valles regados por ríos cuyas aguas se pierden en el desierto. Al norte, estos oasis han dado origen a la ciudad de Alepo, ya camino del Éufrates, y al sur a la ciudad de Damasco. Un auténtico oasis en mitad del desierto, desde aquí hacia el Éufrates, corresponde a la antigua ciudad de Palmira. En cuanto al clima, tanto la costa de Siria al norte como la del Líbano al sur son evidentemente zonas verdes de clima mediterráneo. Ahora bien, sigamos nuestro recorrido y veamos algunos elementos característicos de estos dos territorios. En el Líbano, estas dos cordilleras a las que hacemos referencia reciben el nombre, una de Cordillera del Líbano, la que está más cerca del Mediterráneo, y la que se adentra ya prácticamente en la frontera con Siria es la Cordillera del Antilíbano. En medio de ella se encuentra el Valle de la Bekaa. Constituyendo entonces el extremo occidental del creciente fértil y siguiendo nuestro recorrido, llegamos entonces a Palestina. Allí las cadenas montañosas son más modestas, pero el valle intermedio es muy profundo, pues se ha producido una fosa tectónica cuya superficie está por debajo del Mediterráneo. Es allí donde corre el sistema hidrográfico indorreico, el Jordán Arabá, cuyas aguas desembocarán en el Mar Muerto, que se ubica a más de 400 metros bajo el nivel del mar. En Palestina, en la costa al menos, el clima es mediterráneo, pero en la zona de Transjordania, que es el comienzo de una meseta, a poca distancia de esa meseta se convierte en desierto, y ante la ausencia de grandes oasis, estamos ante un territorio agreste. Ya al final de ese creciente se perderá entonces en este territorio en el desierto de Negev, que son unas tierras sumamente estériles. Acá podemos ver entonces la ubicación del creciente fértil, revisando todo este recorrido que hemos hecho desde Mesopotamia, Siria, el Líbano, Palestina y llegar hasta el Negev. Para algunos autores, el creciente fértil puede tener continuidad en los territorios de Egipto, pues el delta del Nilo cumple perfectamente con las mismas características que definen el creciente fértil. Para reconocer en imágenes estos territorios y la belleza de los mismos, podemos ver por ejemplo aquí
el río Jordán a través del valle de Betsaida, esto es, hacia la parte norte del mar de Galilea. Podemos observar las montañas y el valle por el que discurrirá luego el Jordán. Este valle del Jordán es un territorio muy hermoso, que definitivamente marca la geografía del territorio, con sinuosas montañas. Sin embargo, las altitudes no superan más allá de los 1000 y tantos metros sobre el nivel del mar. Por último, encontramos acá una imagen en el sitio de En Abdar. Ya acá estamos ubicados hacia el sur de Palestina, en lo que podríamos conocer ya como el desierto de Negev. Como vemos, es un territorio por el que las aguas discurren a través de paredes montañosas, productos de la erosión tanto del viento como del agua. De esta manera, terminamos entonces nuestro primer recorrido a través de la geografía del creciente Efrón.